que otra cosa. Creo que está del otro lado. O por lo menos creo yo que sí. Pero bueno, nada, no sé, esto es un trabajo que hicimos con Dani, con Rochi, Vicky y Sebas, que están, Rochi y Sebas ahora están en Inglaterra y el resto, bueno, ya todos los conocen igual. Así que nada, como siempre, los aciertos son de los demás y los errores van a ser propios. Así que bueno, voy a tratar de explicar más o menos de qué va el paper y seguramente voy a fracasar en explicarlo, ¿no? El paper está bien, en explicarlo seguramente voy a fracasar. Bueno, quiero arrancar primero diciendo qué es lo que vamos a hacer y para eso voy a explicar primero un poquito qué pasa en RLD, que es más o menos la idea de lo que motivó este trabajo. Y para eso voy a hablar primero de este operador, que lo vamos a llamar la Short Time Fourier Transform, que vendría a ser una especie de transformada de Fourier, pero le agregamos una cosita ahí, le agregamos una función ahí que está como localizada en ese punto X, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a tener son esos dos puntos, X y sí, y bueno, nada, defino este operador. Generalmente, bueno, ahí puse G en L2, pero van a ver que enseguida casi siempre van a ser funciones continuas. En general, la función de esta ventana queremos que sea una función buena, ¿sí? Y el problema en sí, ¿qué es lo que se pregunta? Esto se enmarca medio en estos problemas generales en los que yo tengo alguna función, la sampleo con algún operador en algún lugar y, y me fijo y me pregunto, ¿lo puedo recuperar después? Si yo hago esta operación, ¿no? Si yo a esta función le asigno ahora esta tira de tomarle la short time. Yo tengo un puntero acá. Tuki. Le asigno esta tira de cosas con estos gamas en algún lugar. Bueno, nada, en principio puedo hacer eso, ¿no? En principio puedo decir, dado algún subespacio X de funciones en L2, algún subconjunto gamma en R a la 2D y una función G en L2, puedo preguntarme si este operador que aparece acá es inyectivo. ¿Sí? Entonces lo que hago es tomo la short time Fourier transform en algún lugar y me fijo si con eso, tomándole módulo, si con eso puedo volver a recuperar a mi función f. Obviamente, como aparece un módulo acá, entonces enseguida me doy cuenta de que, bueno, voy a tener que cocientar por constantes de módulo 1, porque tengo el módulo, ¿sí? Así que no voy a poder recuperar exactamente la función f, voy a poder recuperar una coclase de funciones. Bueno, nos gustaría además que este conjunto con el que estoy trabajando no sea algo tan malo, ¿no? Entonces podemos pensar que este gamma podría ser algo así como un látiz. Bueno, y lo primero que esto es un resultado que no es mío, no sé, no me acuerdo bien de quién es, pero el resultado negativo es que si mi conjunto de funciones es L2 de rares, entonces el operador no es inyectivo. ¿Sí? Para ningún subconjunto razonable y para ninguna función ventana más o menos razonable. Entonces, lo que se preguntan en un paper que vimos antes, que vimos en otro momento, es si puedo achicar un poco acá, si me puedo fijar, bueno, capaz que este espacio era demasiado grande, puedo tratar de fijarme en esto, puedo tratar de fijarme en el espacio L2 de K. ¿Sí? Hasta ahora venimos más o menos bien, aunque sea que se entienda el problema, porque después las cuentas no se van a entender. Entonces, por lo menos que se entienda más o menos el problema. Bueno, está este teorema que es de un paper de 2022 de Gross, Lier y Yahoo, algo, que me dice lo siguiente. Acá hay un montón de cosas
que todavía no definí, así que vamos a tratar de leerlo despacio para ir viendo qué es lo que está pasando. Entonces, primero me dice, bueno, suponete que tenés estos dos conjuntos en R a la D, ¿no? Que estos van a ser donde voy a tomar mi short time Fourier transform, ¿sí? Estos van a ser los subconjuntos en R a la 2D. Y suponete que tenés tu compacto K. Ahora, me dice, si tengo una función G continua, tal que le pasa esto, para todo omega que está en K menos K, este sistema de traslaciones, ¿sí? Mover la función de alguna manera, ya sé que no definí lo que es GW, pero ya lo voy a definir, ¿sí? Pero me da una hipótesis, ¿no? Me dice, este sistema de traslaciones, si esto es completo en CK con la norma infinito, ¿sí? En el conjunto de las funciones continuas del compacto. ¿Sí? Acuérdense, el compacto lo tenía fijo desde antes. Además, si este gamma en R a la D es un conjunto de unicidad para este espacio de Pauli-Wiener, que ya lo vamos a definir, si no se lo acuerdan, no se preocupen, hay un montón de cosas acá que no definí. Entonces toda f en L2 está determinada, según la constante de módulo 1, por estas cantidades. ¿Sí? Entonces, lo que me dice este teorema es, bueno, acá te doy un montón de hipótesis, y si tu función ventana y tus conjuntos los cumplen, entonces todo bien, podés recuperar. Entonces, nada, tenemos que definir qué son todas estas cosas, ¿sí? Porque hay un montón de... Yo lo quería dar primero el teorema para que sepamos a dónde estamos yendo, y ahora nos encargamos de definir todas las cosas que hay que definir, porque si no, no se entiende nada. Excepto que todos sabemos lo que es un conjunto compacto y que es una función continua, después hay un montón de otras cosas que no sabemos. Pero bueno, básicamente, acuérdense, lo que quiero que se acuerden de este teorema es que lo que le estamos pidiendo es a un sistema de funciones que sean completos en el conjunto de las funciones continuas del compacto. Y la otra hipótesis importante que me interesa que tengamos en la cabeza es esta, que si gamma en RLD es un conjunto de unicidad para un espacio, ¿sí? Que todavía no lo definimos, pero vamos a ir a ello en un segundo. Entonces vamos a hacer todas las definiciones que me pedían en el conjunto anterior. Primero, ¿qué son estas cosas? Estas funciones que yo llamé G sub omega. ¿Sí? Esto es una definición, esto es traslado la función G en omega y la multiplico por el conjugado. ¿Sí? Esto lo voy a repetir igual para cuando necesitemos usar en alguna cuenta, pero básicamente es eso, ¿no? Traslado en omega y multiplico por el conjugado. Esa es esa notación. Estas son las que me van a dar cuando las traslado en ese lambda, en ese conjunto lambda, quería que me dieran completo, ¿sí? Quería que me dé un sistema completo, en las continuas del compacto, ¿sí? Bueno, acá puse qué significaba que era completo, por si alguien se quedaba con alguna duda. Que sea completo significa que cuando lo clausuro a esto con norma infinito, me da todo el conjunto de las funciones continuas. Es el generado de clausura, ¿no? Falta el generado. Sí, falta el generado. Tenés razón, eso es con corchete. Sí, tenés razón, perdón. Me comí el generado. Sí, ese generado. Aparte, después lo usamos eso, ese generado. Con la norma del infinito. Con la norma infinito, ¿sí? Con la norma infinito en el espacio de funciones continuas. Y acá es el generado, perdón. Acá me faltó, quería poner otros corchetitos. El espacio de Banach es ese con norma infinita. Con norma infinita. Bueno, ¿qué significaba que algo sea un conjunto de unicidad? Que era la otra cosa que les dije que había que prestar atención. ¿Sí? Las dos hipótesis que me importaban más era que que un sistema de funciones sea completo en algún lado, y la otra, que algo sea un conjunto de unicidad. Que sea un conjunto de unicidad para un espacio de funciones, para mí va a significar, bueno, capaz que esto es una cosa usual que ya todos saben, pero lo que significa es si cada vez que cuando evalúo una función en todos los puntitos estos del conjunto y me dieron 0, era porque la función era 0. ¿Sí? Podemos repasar las definiciones igual si quieren, en algún momento me vuelven a preguntar y las volvemos a mirar, porque si es la primera vez que uno las ve, capaz son medio raras. Y finalmente el espacio de Pauli-Wiener, que creo que casi todos ya acá lo deben conocer, sub K, me va a decir que lo que quiero es que la transformada de Fourier esté soportada en ese espacio. ¿L1 es?
Sí, acá en este paper lo definían con L1, pero después nosotros pedimos L2 en el paper nuestro, así que después le voy a poner L2. Yo solamente porque como estoy sacando las definiciones del paper, en el paper ponían L1. En el paper de Gross. Pero sí, para nosotros igual va a ser con L2. En 5 minutos va a ser con L2. Yo solamente porque como lo saqué de ahí, dije, bueno, voy a respetar que pusieron L1. Bueno, ese era el teorema. Acuérdense, el teorema era, voy a volver para atrás, el teorema era, tengo un compacto, tengo unos subconjuntos y tengo una función ventana, ¿sí? Tal que si pasan cosas, entonces puedo recuperar con la short-term Fourier transform, que era esta cosa, ¿sí? Sampleándola en estos conjuntos. Entonces ahora vamos a pensar cuál es el objetivo. El objetivo es, podemos llegar a esto mismo, pero en vez de tener acá como conjunto R a la D, podemos ponerle un grupo G. ¿Sí? Podemos tener, ¿y qué significa todo eso? ¿No? Vamos a tener que pensar qué significa todo eso. Quiero saber cuánto tiempo me estoy llevando para saber cuánto tiempo le puedo dedicar a hacer alguna cuenta. Bueno, primero voy a tener que definir, bueno, voy a tomar G, un grupo abeliano, localmente compacto. Voy a poner acá MG su medida de Harold y después todas las integrales van a decir de T, porque me dio un poco de paja poner DMG en todos lados, pero nada, ustedes entienden que cuando yo pongo DT, en realidad estoy hablando de la medida de Harold, del grupo. Sí, entonces voy a tener el dual de, que le dicen el dual de Pontiaín o algo así, que no me acuerdo muy bien, pero lo que quiero decir son los caracteres, ¿sí? Son los caracteres de G en S1. Y bueno, vamos a usar así, ¿qué? Acá, ¿cómo dijiste que se llama? ¿Qué nombre? Pontryagin. Como era una palabra demasiado difícil para mí, ni siquiera la puse. Como no tenía ganas de meterme en problemas con palabras que no puedo pronunciar. Entonces voy a anotar así. Con esta anotación me quiero decir cuando estoy evaluando el carácter en X. Ejemplo de un grupo abeliano localmente compacto. El conjunto de los números periódicos. ¿Sí? Este de acá. ¿Por qué lo traigo? O sea, yo podría haber arrancado diciendo un grupo abeliano localmente compacto como R a la D, ¿no? Podría haber dicho ese ejemplo que era mucho más fácil y mucho más razonable. ¿Por qué nos interesa este ejemplo en particular? Lo que le pasa a este grupo, que es un grupo abeliano localmente compacto, que uno lo puede ver, es que no tiene algo así como un látiz. ¿No? En R a la D, una cosa que pasaba, una cosa que eran buenas para nuestro conjunto subyacente, donde íbamos a tomar los puntos esos para evaluar a la short-time Fourier transform, uno de esos buenos, uno de esos conjuntos de unicidad podía ser un látiz. Este no tiene eso. ¿Sí? Es razonablemente bueno, igual, porque vamos a ver que es otra cosa, pero no tiene un látiz. Bueno, la transformada de Fourier, la defino como la transformada de Fourier, ¿sí? En grupos, la transformada de Fourier en grupos, lo que hace es agarrar la exponencial y la cambia por la acción del grupo, del carácter en el grupo. Y puedo hacer lo mismo, ¿no? Si puedo definir la transformada de Fourier, puedo definir ahora lo que va a significar la short time Fourier transform, o la transformada de Fourier de tiempo corto, si uno quiere. No sé muy bien cómo llamarla en castellano, por eso la dejé así. ¿Se dice de ventana? Sí. En castellano no se dice con ventana. Transformada de Fourier con ventana. O sea, ¿sí? ¿Se llama así? Sí. Buenísimo. Datazo. No la tenía. Por eso dije que acá está bueno. Porque Corta duración también. De corta duración también. Bueno, ahí tenemos varias traducciones de cómo lo podemos llamar.
Pero bueno, básicamente lo voy a definir como este operador, que nada, ahora ya no es una cosa que toma valores en R a la 2D como antes, sino que ahora voy a tener X en el grupo y el sí en el dual. ¿Sí? Esto va a tener que vivir en el dual. Y después la defino exactamente igual. ¿Sí? Acá pues nos acordamos que acá dt significa d de la medida de Hart, pero más allá de eso es exactamente igual. Bueno, este es el teorema. Pum, fui directamente al teorema. No le puse nombre, pero este es el teorema principal del paper. Vamos a hablar de qué es lo que dice todo esto de acá. Primero que nada me dice que si tengo un grupo que se parece a esto, o sea que es isomorfo a R a la D por alguna cantidad de grupos abelianos, localmente compactos, y con cada GI no compacto que contiene un subgrupo propio, que es abierto y compacto. Y agarro acá un compacto. ¿Sí? Supongamos que voy a tener que suponer algo de estos grupos GI. Que este GI es modalmente expansivo discreto o la proyección idésima de K está contenida en el subgrupo este que yo estoy tomando. Y lo que me va a decir el teorema es, existe una función continua y unos conjuntos, dos conjuntos, ahora vemos qué significa todas estas cosas que aparecen acá, tal que toda f en L2 de K está determinada a una constante de módulo 1 por la short-time Fourier transform en este lugar. Entonces, otra vez, nada, tengo mi grupo, digo, si mi grupo es isomorfo a una cosa así, le agrego unas hipótesis y lo que digo es, entonces hay una función ventana, bla, bla, bla. Entonces puedo encontrar cosas para que puedo recuperar esta transformada de Fourier con ventana o a tiempo corto, mirándola en este conjunto. ¿Qué significa todo esto? Hay un montón de cosas también otra vez que no definimos todavía. Entonces, vayamos a las definiciones. Una de las hipótesis que aparece ahí, perdón, quería decir algo más acá. El plan de probar este teorema, que es lo principal, el plan de probar este teorema es pensar qué pasa en cada uno de estos casos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, vamos a construir esta función G y vamos a encontrar estos subconjuntos. Bueno, en R a la D tenemos el trabajo hecho, ¿sí? Porque ya estaba hecho. Entonces hay que fijarse si se puede construir en cada una de estas cosas, en cada uno de estos grupos, ¿sí? Y después finalmente hay que mirar que todo se pega bien. Yo no voy a hacer esa cuenta de que todo se pega bien, me van a creer, pero el plan es ese. El plan es, miro en cada una de estas coordenadas y me fijo si ahí puedo encontrar la función G, puedo encontrar los conjuntos que me interesan, y listo. Y después hay que probar que todo funciona. Sí. ¿Por qué eligen esa clase de grupos? Porque es la que salen. La respuesta corta es porque es las que salen las cuentas, son las que funcionaron. Sí, se habían intentamos en algún momento charlamos de si había que seguir para que salga en todo o no, y que quede lo que salió y ya está. Pero habíamos arrancado con estos. Claro, son los temas de estructura, casi que da casi todos. Son casi todos. Faltaría Sí. creo que por un compacto para que sea Discreto, ¿no? No, pero discreto puede ser. Discreto puede ser. Ahí puede ser discreto. Lo que Discreto no puede ser. Lo que no puede ser es compacto. Lo que no puede ser es compacto. Si pones por un compacto, creo que ya tenés todos los grupos Sí, posibles. ahí sí. Es lo que nos faltó, creo. Sí, es el que faltó. Es el caso que faltó. Sí. Sí, de hecho, si mirás en el paper hay cosas de unicidad que también habían salido para compactos y después Claro. lo que no salía era la completitud. Bueno, nada, ahora vamos a hablar de eso. O sea, para compactos lo que no sale no tiene que ver con pegar las cosas, sino que si fuera un compacto solo tampoco sale, digamos. Claro, no nos salió con un compacto solo. El grupo que sea exactamente compacto. El problema es que como queremos uniformemente separado, en un compacto eso te da finito en general Sí, y no te alcanza no te para alcanza. nada. Ese es el problema con los compactos.
O sea, es casi que es probable que no valga para compacto. De hecho, hablamos en un momento de que era probable que no valga para contacto, pero tampoco salió que no valía para Esperemos que no compactos. valga para compacto. Y el hecho de que sea abeliano. No, eso era porque ya habíamos arrancado ahí. Sí, la teoría es totalmente distinta. Si no Si no es abeliano, supongo yo que tenés que pensar otra cosa, claro. Sí. No, tener teoría de representaciones. Claro. No, ya. No abeliano, no hay. No hay grupos no abelianos. La verdad que No, yo no conozco ninguno. Grupo igual. No, pero Tenés algo más. yo todavía no la matriz de los No, esas cosas no existen. Nadie jamás se tocó con una matriz de 2x2 en la vida real. Nunca. No. Nadie nunca las usó para nada. Ok. Bueno, definamos qué son las cosas de las hipótesis que teníamos, que, como les decía, al final lo que vamos a tratar de probar es, vamos a decir, bueno, supongamos que estoy en un solo grupito, y bueno, tengo que probar, para este grupo voy a tener que probar si es dualmente expansivo, que no lo definí todavía lo que es, o si es discreto, ¿no? Ahí voy a tener que probar cosas. ¿Por qué? Porque en RD ya lo tengo hecho, el trabajo, estaba hecho en el otro paper. Pero el tema es que lo tenés que pegar. Sí, después hay que pegarlo. Después hay que pegarlo. No alcanza con que te salga en cada uno. No alcanza, después hay que pegarlo. Sí. Esa dije en la cuenta que no voy a hacer, pero después pero está en el paper si querés. O sea, eso es, sí, hay que pegarlo. ¿Eso no es lo difícil? Yo diría que no es lo más difícil, no, porque sale. Hay que hacer la cuenta y fijarse, pero termina funcionando. Bueno, grupos expansivos. Entonces, ¿qué es esto? Un grupo expansivo va a ser, supongamos que tengo un grupo así, tengo un grupo localmente compacto, abeliano, obviamente. H es un subgrupo abierto y compacto, ¿sí? Y A un automorfismo de G. Entonces, vamos a decir que A es expansivo con respecto a H, si cumple estas dos hipótesis, ¿sí? Si cada vez que estoy tomando el A, estoy agrandando el subgrupo, y cuando interseco todas las potencias negativas de tomar este automorfismo, me da el cero. Si tengo un automorfismo expansivo, decimos directamente que el grupo G es expansivo. Y acá lo que nos va a importar es que si algo sea dualmente expansivo si el dual es expansivo. Si dualmente expansivo es medio... Yo no estaba 100% de acuerdo con esta definición que se inventó para el paper, porque para mí cuando uno dice dualmente expansivo parece como que las dos cosas son expansivas. Sí. Y no necesariamente, no es eso lo que necesitamos que el dual sea expansivo. Entonces es raro, pero bueno, no encontramos una terminología mejor. Igual es expansivo. Dual sea expansivo. Podría ser. Podría ser. ¿El grupo G se dice expansivo? Eso necesita otra manera de hacerlo. Bueno, grupos expansivos, por eso traje este antes, es este. ¿Sí? Este ejemplo que vimos antes, que dijimos que era algo más o menos razonable, pero no era tan bueno como RLD, bueno, no es tampoco tan malo, porque por lo menos es expansivo. De hecho, es dualmente expansivo porque su dual es sí mismo. Entonces, cumple. Con este subconjunto, con este subgrupo, que es ZP. Que es un subconjunto propio. Subconjunto no, es subgrupo. Abierto y compacto. Y el automorfismo expansivo, hay muchas maneras de hacerlo, pero una que funciona es tomar 1 sobre P. Es una que funciona. O sea, vos para ver que algo que es expansivo necesitas fabricarte un subgrupo abierto y compacto. Sí, y un automorfismo. O sea, exactamente. No solo que haya una... Claro. O sea, el expansivo depende del A. Depende de la. Sí, tenés que tener ese automorfismo. No, perdón, del H. Podría claro, no del A. ser expansivo para otro subgrupo. Claro, pero vos decís que el grupo es expansivo si tiene algún subgrupo abierto y compacto y un automorfismo expansivo en ese subgrupo. Sí. En ese subgrupo. ¿Sí? Entonces bueno, por lo menos este ejemplo que habíamos visto antes no es tan malo. Por lo menos cumple esto.
Más definiciones. Entonces, hay un montón de cosas más que dije. No solamente hablé de grupos expansivos, que era una de las hipótesis que tenían que cumplir mis grupos para que pueda tener algo en el teorema, sino que dije otras palabras. Y una de las que aparecía era la de la noción de uniformemente separado. Sí, esta cosa de que no quiero que el conjunto donde estoy mirando la short-time Fourier transform sea una cosa demasiado... No quiero que se acumule, ¿no? No quiero que se acumule. Entonces voy a decir que están uniformemente separados y tengo un entorno de la identidad, tal que, bueno, cuando lo traslado, siempre tengo el mismo punto. Bueno, la noción de conjunto de unicidad, que también la voy a necesitar, creo que todavía no la mencioné, pero ya la voy a necesitar. Es exactamente la misma que teníamos antes, nada más que ahora mis funciones están definidas en G, pero es exactamente lo mismo que antes. Y el espacio polilinear también es como el de antes, pero bueno, acá le pedí L2 directamente porque es como salió. Sí, ahora donde estoy mirando el polilinear, esto tiene que vivir en el dual, ¿no? Esta cosa de que tengo que tener un poco de cuidado, porque nada, este grupo y el otro no necesariamente son el mismo, como pasaba en R a la D, que el dual era R a la D. ¿Y omega puede ser compacto? Omega no necesariamente tiene que ser compacto para definir esto, pero si es compacto, te sirve. No sé si te sirve, depende de lo que quieras hacer. Pero creo que para definirlo no necesitas que sea compacto. No, para definirlo no, pero yo quiero. Tiene que ser de medida finita. Sí, pero en general para hacer más muestreo, por lo menos en RN, pedís que sea compacto. Porque Por los caracteres si no, medios. ¿eh? Esas son las exponenciales. Si no tiene media finita, no están en el espacio. El omega no tiene media. En nuestros resultados va a ser compacto. Va a ser compacto, sí. No para la definición. No para la definición creo que no, pero en los resultados va a ser compacto, sí. Sí, en los resultados va a ser compacto. Pero digo, en principio, no, por la definición no, yo no sé, por lo menos que se pida siempre que sea compacto. Pero sí, en nuestras cuentas va a ser siempre compacto. Bueno, estoy pensando si me olvidé de algo. Bueno, teorema. Entonces, ¿qué era lo que queríamos hacer? Este teorema, la motivación, a este no le puse nombre de verdad a propósito, al otro sí había pensado que le había puesto el nombre y me olvidé, se ve, pero era este el que no quería que tuviese nombre, porque este, si bien está en el paper, es medio mentiroso porque en realidad está sacado casi igual del otro paper, del paper de Gross. Así que uno podría poner que es el teorema de Gross, pero reemplazando donde decía RDG, y listo. Y hay que chequear que todo funciona, pero todo funciona. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Me dice, bueno, tengo un grupo, ¿no? Tengo un grupo localmente compacto y abeliano, tengo un subconjunto en G, tengo un compacto dentro de G, y tengo G una función, el infinito log, también otra vez, acá ponemos el infinito log, pero en realidad las G siempre van a ser continuas. Bueno, sí, en realidad, no. Supongamos que tenemos una función así, tal que para todo S en este lugar, en K menos K, el siguiente operador es inyectivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este operador? Este operador lo que hace es, me agarra una función de V1 del compacto y me la manda a integrar contra esto, que es trasladar en X a la función G sub S de T. Ahora vamos a hablar de esto, no se preocupen. Suena medio tirado de los pelos, pero ya vamos a ir a eso. Y esto lo mira para todos los X en este conjunto lambda que aparecía acá. Entonces me dice, supongamos que este operador es inyectivo. Y supongamos además que el gamma que estaba tomando ahora en el dual es un conjunto de unicidad para este polilinear. Así que esto es más o menos lo que había aparecido en el teorema del otro, en el teorema de Gross. En realidad el teorema de Gross, como yo lo puse,
Nada, lo prueban así, exactamente así. O sea, prueban en realidad este teorema y después dicen, por este teorema sale el otro, que era el que querían probar. Entonces, cada función f en L2 de K está determinada, salvo una constante de módulo 1, por esto. Entonces puedo recuperar a mi función. Si es que estoy en todas estas hipótesis, ¿sí? Bueno, acá les puse la definición de vuelta de qué significa esto. Que esto es algo que sí vamos a usar, así que seguramente la voy a volver a repetir, esta definición. Estoy trasladando en X la G sub S, y la G sub S también tenía una traslación y después multiplicaba por el conjugado. ¿Sí? Eso era lo que habíamos llamado G sub S, es una notación. No se preocupen demasiado. Bueno, nada, como les contaba, este teorema en realidad está sacado del paper de Gross, está adaptado al contexto de grupos, está también en nuestro trabajo, pero no tiene nada. De hecho, no está ni siquiera aprobado en nuestro trabajo porque la prueba es la misma. O sea, es fijarse que todas las cuentas que ellos hicieron funcionan para grupos, cambiando las cosas que hay que cambiar y ya está. Bueno, este es el que vamos a usar para intentar probar el teorema general. Entonces, no vamos a probar el teorema general, vamos a tratar de encontrar cosas que funcionen así, ¿no? Entonces, acá lo escribí como dos problemas que podemos pensar, que son más o menos independientes, si quieren. Entonces, esta es la parte que me interesa que entendamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El teorema anterior me dice que si yo lo que quiero es encontrar una función ventana y encontrar un conjunto, bla, 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 que era lo que quería hacer, tal que pueda recuperar fase, me dice, bueno, entonces, dado un compacto K, ¿qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar a esta función G, que esté acá, y a un conjunto lambda, lambda no se llama este se llama lambda. Sí. Tal que el operador ese que definimos antes sea inyectivo. Para todo ese en K menos K. Ese es el problema 1. Este problema 1 no lo vamos a dejar así, lo vamos a cambiar por otro problema, enseguida, que era también lo que aparecía en las hipótesis anteriores. ¿Se acuerdan que yo no había hablado de ese operador como que ese operador es inyectivo, sino que había dicho que había una familia de traslaciones que eran completas en CK? ¿Sí? Acá va a ser exactamente lo mismo. Lo que voy a decir es, bueno, si lo que yo tengo es una familia de cosas que son completas, entonces el operador que es el operador que había definido antes, resulta que es inyectivo. Entonces esa idea de que yo tenía de que, bueno, tengo que encontrar algo para que este operador sea inyectivo, pum, lo tacho, me olvido de eso, y lo que pienso es que el sistema de traslaciones sea completo. ¿Sí? Yo lo que dije es, lo que me decía el teorema es tal que el operador aquel, que dependía de, vamos a mirarlo de nuevo, capaz que no está claro, pero fíjense, compárenme esta integral que aparece acá, con esta que aparece acá. ¿Sí? Estas son mis FI, esta es mi familia. ¿Sí? Lo que me dice ese lema, si quieren, es que si tomo esto como familia, y esta familia es completo, donde yo quiero que sea completo, entonces este operador es inyectivo. Entonces esta condición, que era medio rara y medio difícil de usar, la voy a reemplazar por, bueno, ahora lo que quiero es que esto sea completo. ¿Sí? Esto va a ser lo más importante. Entonces, pum. Tacho el problema anterior y ahora me concentro en este problema. Sería una pregunta si lo necesitas. Que de hecho es una pregunta que en algún momento nos hicimos porque ¿necesitas realmente que esto sea completo o es solamente que te beneficia? La respuesta es que no sabemos. Uf, no tengo nada de tiempo. Llevé demasiado tiempo en hacer esto. Bueno, y el otro problema era la otra parte del teorema, que tengo que encontrar algún conjunto que viva en el dual que sea de unicidad para este polilinear. ¿Sí? Para el polilinear de K menos K. ¿Sí? Entonces yo arranco con un compacto, alguien viene y me da un compacto en mi conjunto G.
Donde G, acordémonos, G para este subproblema, digamos, podría ser o R a la D, que ya está resuelto, o podría ser dualmente expansivo o podría ser discreto. ¿Sí? El caso que no cubrimos es el que G fuera compacto. Bueno, es lo que acabo de poner acá. Bueno, entonces voy a empezar por el problema 1. ¿Sí? El problema 1 me decía, fíjate si podés encontrar, dado un conjunto K, fíjate si podés encontrar una función ventana tal que, y un conjunto tal que ese sistema de traslaciones que aparece acá, si estoy trasladando, ojo, acá hay algo que se mueve que es la X, y el S está fijo, pero es una condición que tiene que pasar para todo S que viva en el K menos K. Fíjate si puedes conseguir eso. Bueno, lo que decía, la primera parte, cuando G es R a la D, eso ya estaba resuelto. ¿Sí? La función que toman es esta, y el conjunto lambda que toman es un látiz. Entonces, prueban que esto es completo para todo S en K menos K para K. Bueno, esa es la parte que no nos interesa, porque es lo que ya hicieron otra gente. Bueno, pensemos en el caso discreto. Entonces, primero, pensemos en esto, en este problema. Acá mi idea era hacer la cuenta, pero no sé si tengo mucho tiempo, porque tengo 20 minutos y todavía tengo que hablar de los otros casos. Este es el momento en el que dejo de compartir, ¿no? No, yo no. ¿Vos no sé? Pero bueno, capaz que sirve de algo que hagamos la cuenta. Entonces, bueno, acordémonos qué es lo que queremos. ¿Sí? Queremos ver que algo es... tenemos un compacto, ¿sí? Bueno, primero que nada tenemos G, un grupo discreto. ¿Sí? Esa es la primera parte, esa es la parte importante. Entonces G es una colección de IKs. Y lo que yo quiero es encontrar una función G. ¿Sí? Lo que yo quiero es encontrar una función G. Entonces lo que quiero es definir G de IK. ¿Sí? Como algo. A sub K. ¿Sí? No importa, ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos. En principio ese es el problema. Bueno, voy a tener un compacto. Voy a tener a mi compacto que vive acá adentro. Mi compacto que vive acá adentro es finito, ¿no? Entonces K, y de hecho le voy a pedir directamente a K y a K menos K, total, agrando el N si lo necesito, pero voy a encontrar que estas dos cosas viven en algún subconjunto finito, para algún N. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo lo que quería probar era que un sistema de cosas era completo. Bueno, ahora que no tengo la diapositiva, no se nota tanto de qué era lo que quería, pero la diapositiva me incluía en la lección esa del lambda. No sé si lo llegaron a prestar atención porque no lo dije, pero decía que era G. Vos podés poner el archivo igual. Sí, pero creo que no hace falta. O sea, voy a trasladar, voy a usar todo G, ¿sí? Para hacer esas traslaciones. ¿Sí? Acuérdense, el problema en general es encontrar una función G y un subconjunto lambda. ¿Sí? En este caso, el lambda lo que vamos a usar es directamente todo el grupo G. Voy a usar todas las traslaciones. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es GS de IK? Esto, si se acuerdan la definición, ¿no? S es alguien que vive en K menos K. Esto, por definición,
Esta era exactamente la definición. Entonces, la traslación en X de esto, bueno, por definición, esto es traslado en X esto, y traslado en X. No, y lo que quiero ver es que si ahora yo tengo una función h en las continuas de K, entonces h se puede escribir como una combinación lineal de estas, básicamente. Entonces, h la voy a querer escribir como una combinación lineal de ciertos coeficientes. Sí, ahora en principio x va a estar en G, pero voy a necesitar menos. No, en principio tengo que poner x en G, pero finito, porque quiero que sea una combinación lineal. Quiero que esté en el span. Bueno, pero h no puede tomar muchos valores. O sea, h está en las continuas de K. Sí, o sea, h toma valores en K, y K eran estos puntos de acá. Sí, no era cualquier cosa. Entonces, esto es lo mismo que decir que esto es igual a esta suma, que todavía no definí, de alfa en X, de Tx gs de ik, y esto debería pasar para acá entre 1 y n. ¿No? Hasta ahí más o menos me creen, supongo yo. Entonces, nada, en principio es lo que les decía, ¿no? En principio esto tendría que ser, podría usar todos los X del grupo, pero si quiero que sea una combinación lineal, tengo que darme cuenta de que necesito que sean finitos. Pero esto lo puedo pensar, puedo agarrar esto y pensarlo como una matriz. Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar como una matriz? Esta es la parte que quiero explicar, que sea algo más o menos razonable, cómo lo voy a explicar, pero yo quiero que valga esto, ¿no? Entonces quiero encontrar estos coeficientes alfa x. ¿Sí? Entonces, el tema es este. Si yo puedo resolver, si yo pienso que tengo en realidad nxis, ¿sí? Si yo pienso que esto es un alfa xi, txi, y el i va desde 1 hasta n, ¿no? Si yo lo pienso así, entonces lo que puedo pensar es que lo que estoy queriendo resolver es la matriz esta. Txi, G sub S. Acuérdense que el S está fijo. Y K, puedo pensar en la matriz esta que va con I y K desde 1 hasta N. Y si yo tengo que esa matriz es inversible, resolví el problema. ¿No? Porque tengo estas cosas acá. Todavía no dije ni quiénes eran los xy, ¿eh? Hay cosas que... Y tampoco dije quién era la función g. Acuérdense que lo que tengo en la función g es esto de acá. Entonces, nada, lo que quiero que entendamos es que al final tenía un problema que arrancó de alguna manera y se resuelve si yo pruebo que esta cosa de acá me queda una matriz inversible. Básicamente. Entonces, bueno, esto de acá no me acuerdo muy bien cómo surgió, pero en algún momento seguro que fue Dani que dijo, ¿por qué no hacemos que la G sea aleatoria? Y nos fijamos si hay alguna probabilidad de que esta matriz sea, de que estas cosas sean inversibles. Entonces, nada, definimos la G de IK como ciertas variables aleatorias y D, o sea, variables aleatorias independientes
y gaussianos. Y lo que queremos decir es que esa matriz, al menos con alguna probabilidad, no cero, es inversible. Y de hecho va a ser inversible con probabilidad 1. Porque, pensémoslo un toque, esto es una matriz que es finita. Las entradas, ¿qué van a ser las entradas? Si la G la tengo definida así, las entradas van a ser multiplicación de 2, ¿no? De 2 variables aleatorias. Entonces esa matriz casi seguro va a ser inversible. ¿Me creen si les digo eso? ¿Qué es lo que tendría que garantizar? ¿O qué es lo único con lo que tendría que tener cuidado? Es con que se repitan, ¿no? O sea, el único problema que yo podría llegar a tener es que cuando estoy haciendo esta multiplicación, de repente se me empiezan a repetir las cosas. Entonces ahí no podría decir que la matriz es inversible, pero si todas las entradas son independientes entre sí, seguro puedo decir que la matriz esa es inversible casi seguro. Entonces, lo que tendría que tener cuidado es con que no se repitan. Pero acá es la parte en la que pienso o me doy cuenta de que estos X y yo todavía no los elegí. Tengo esa libertad. Y estas cosas son finitas, ¿sí? No hay muchas posibilidades. No tengo muchas posibilidades para los IKs que estoy evaluando acá, no tengo muchas posibilidades para el S, porque el S vive en K menos K, y sí tengo infinitas posibilidades para el X. Entonces, nada, me alejo lo que me tenga que alejar, hago las cuentas que tenga que hacer, pero seguro voy a poder conseguir N tal que estas cosas no se repitan. Y una vez que garanticé eso, digo, bueno, chau, entonces esta matriz es inversible, entonces ya está. ¿Sí? Nada, esa era la cuenta que les quería contar. Y creo que va a ser la única cuenta que voy a tener tiempo de contar, evidentemente, porque planifiqué muy mal cuánto tiempo me iba a llevar. ¿Cómo vuelvo? Toca compartir pantalla. Entonces eso me resuelve más o menos el problema 1 en el subcaso, si quieren, 1, que era cuando G era discreto. ¿No? Tenía dos casos que me iban a importar, porque el de R la D ya estaba hecho. El subcaso discreto y el caso donde era el otro caso. Donde tenía que fuera dualmente expansivo, algo así. Pero bueno. También vale. ¿Sí? Si tengo un grupo G que tiene un subgrupo propio, H, que es compacto y abierto, entonces también nos podemos construir una función G en las continuas y un subconjunto lambda uniformemente separado, tal que para todo compacto que esté metido en H, ¿sí? Esta era la parte, ¿se acuerdan que había dos cosas, había dos condiciones? Que dijimos, si G es discreto o dualmente expansivo, o si el compacto estaba metido en el subgrupo propio. Bueno, acá donde se ve por qué parecía eso. Entonces este sistema termina siendo completo. Si G es dualmente expansivo, esto vale para cualquier compacto K. ¿Sí? O sea, son los dos casos al mismo tiempo de los que me faltaba hablar. Esta cuenta es más difícil que esta, es un poco más larga. También pasa por definir a la función G de manera aleatoria. Sí, nada más que bueno, hay que hacer más cuentas. Así que claramente no las voy a hacer. Las tengo anotadas igual, así que si quieren después se las cuento. Porque sí que las había preparado, pero bueno, estimé muy mal. Bueno, entonces esto me resolvería el problema, eso que hablamos, que decíamos que era el problema 1. ¿Sí? El problema 1 era, tenía un compacto K y quería saber si me podía construir la función G y podía encontrar a su conjunto lambda, tal que el sistema de traslaciones me quedara completo en las continuas de K. Ese era el problema 1. El problema 2 hablaba de conjuntos de unicidad. Me decía, ahora fíjate si podés encontrar
conjuntos de unicidad en el dual. Conjuntos de unicidad para el Pali-Wiener, ¿no? O sea, conjunto de unicidad lo voy a encontrar en el dual, pero es de unicidad para el Pali-Wiener de K menos K. Bueno, para este también tenemos el mismo teorema. ¿Sí? Sí, bueno, el mismo teorema. También lo probamos que vale para estos dos casos, ¿sí? Donde G es discreto y es dualmente expansivo. Entonces, para cada compacto K, podemos encontrar un conjunto de unicidad uniformemente separado, que sea un conjunto de unicidad para este conjunto. ¿Sí? Entonces, si sumamos esas dos cosas, tenemos el vía que hay que probar que todo se pega bien, como decía Úrsula, tenés que comprobar que haber encontrado en cada cachito te sirve para construirte algo en el general, pero vía que probaste eso, medio que ya ganaste. Capaz digo algo del conjunto de unicidad. No. A lo mejor no voy a decir nada porque yo sé que todos quieren ir a comer torta. Entonces, si a alguien le interesa, me pregunta en la sala de Hilbert y listo. Y lo charlamos un poquito más. Pero bueno, nada, sale. Sí, esa es la idea. Así que bueno, nada, eso hasta ahí tenía. Gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Qué pesado. Bueno, puede pasar. Nadie suele preguntar, pero estamos muy involucrados. Y esto, sorprendentemente, no está planeado. Había resultado, digo, en muchos casos, los conjuntos de unicidad se obtienen porque tenés directamente eso, se alcanza con que el conjunto sea uniformemente separado, o sea uniformemente separado con alguna hipótesis adicional. Acá, el conjunto de unicidad lo tuvieron que armar a mano o tenían algún resultado previo de, en estos casos, uniformemente separado y algo ya te da unicidad. No, no, lo que te sale por lo menos en el caso de que sea expansivo, es que, o sea, dualmente expansivo, o sea que G dual era expansivo, que estás buscando las cosas, es que los conjuntos de unicidad van a ser las coclases de dividir por el subgrupo ese que tenés, ese subgrupo que es compacto y abierto. Okay. De hecho va a ser eso, va a ser una sección. Y es casi un sí solo sí, porque tenés una escritura que podés probar en ese caso, que esa la cuenta no era muy larga, pero bueno. Pero hay una cosa que esto sí, ya creo que se sabía desde antes, yo no lo sabía desde antes, pero supongo que la gente que trabaja en estas cosas ya lo sabía, que es que si vos tenés una función en el Pali-Wiener del bueno, nada, voy a estar media hora haciendo esto. Está muy difícil de borrar. Si vos tenés un G, si vos tenés un H en G, que es compacto y abierto, entonces las funciones que están en el Pali-Wiener de esto, del anulador de H, de G, vos las vas a poder escribir, de hecho, como esto, como F en C, de la característica de H más, no sé, o sea, básicamente que es constante en cada coclase, ¿sí? Entonces vos agarrás nada, si tenés este resultado es medio obvio dónde tenés que buscar el conjunto de unicidad. Porque entonces te sale que si C es una sección. Está identificando en cada clase de la función. De G sobre H, ¿no? Entonces, si tenés este resultado, si sabés esto, entonces ya sabés dónde tenés que ir a buscar tu conjunto de unicidad. Porque tu conjunto de unicidad va a ser, bueno, una sección es un conjunto de unicidad. Y si tenés un conjunto de unicidad, entonces al menos va a tener que tener un representante de cada sección, porque si no
Si te falta una, nada, definís que sea 0 en todos lados y un distinto de 0 en esa acoplás y ya estás, ya ganaste. Entonces ahí ya te sale. Que será la otra puerta. Una pregunta, la primera, espero que tenga sentido, siempre dudo de lo mismo, pero todo esto que decís, Nati, ¿se puede decir en el lenguaje de frames probablemente? Es una pregunta, no me queda claro. La otra es, ahora, desde el punto de vista no conmutativo, me parece que Ya quieren que sea no conmutativo. yo quiero no conmutativo. Uno podría, me parece interesante pensar en espacios homogéneos, variedades, en donde un grupo actúa. Eso en general es como cocientar dos grupos. Al final, lo que quizás te querés preguntar es, si vos sabés cómo representar bien una función, sabiendo lo que vale en un punto y después trasladando ese punto por toda la variedad. Me suena que esto, me resuenan estas dos cosas, todo lo que estás contando y lo que estoy planteando. Muy misterioso. Es muy misteriosa la pregunta, sí, no sé si la puedo contestar. No sé si la termino de No sé si entender. la puedo decir de forma contestable, pero me parece interesante. La pregunta tuya, la uniforme de separabilidad en la peli lineal de espacios razonables de Euclides, quiere decir que es acotado el operador de muestreo. Claro. No que es unicidad. No, pero pedí. Unicidad es la desigualdad Sí, por otro para otro lado. Por eso, sí, entonces, claro. Claro. Si tenés un conjunto denso, haces unicidad, porque son continuos. Cuanto más apretado, más fácil que sea unicidad. Sí. O sea que, No, pero quizás para que sea más Claro, fácil, real, más digo, teórico. uniformemente separado y van a tener que pedir sí, por eso Sí, digo, claro. tienen que pedir uniformemente separado y algo más. ¿No? que no. El forma separado va por una dirección contraria a unicidad. Claro. Sí, Claro. Vos querés que sea unicidad y a pesar de A pesar de sí, A pesar de eso. uniformemente separado lo tienes que pedir por la naturaleza del problema. porque tiene gracia mostrar en Claro, porque cosas no. discretas en algún Sí, sentido, ¿no? por eso digo. Pero digo, hay resultados que dicen, bueno, tengo un conjunto que, a pesar de ser uniformemente separado, Claro. con tal otra característica, te da igual la desigualdad a eso me refiero. Y esto respecto del conjunto de unicidad. El conjunto de unicidad tiene, como se me puso algunos resultados tiene que ver con estos resultados de ver de los límites débiles y el muestreo. Porque hay una equivalencia entre que te dice que un conjunto es De la densidad. no, algo así, un conjunto de muestreos y solo sí, todos sus límites débiles son un conjunto de unicidad. Los límites débiles es una definición clara. Yo me pregunto si tiene que decir, digamos, no digamos cuál es el, por qué funciona, de dónde viene, la más muy amplia la pregunta. Si hay algún resultado de eso que está jugando en el fondo y es por eso que aparece esta condición. Esa es la pregunta. Y puede ser, pero la verdad que no lo sé. No sé, Dani, ¿se te ocurre? No sé. La que sabe esas cosas es Vicky. La que falta, la representante que falta, que sabe de verdad, seguramente eso te puedes contestar Vicky. Esa transparencia, ¿no? Pusiste el operador ese que nos daba H, el integral de Sí. la H contra la traslación. Sí, que ese es el que vos querés que sea inyectivo. Claro, sí, Claro. es inyectivo. Claro. Ahí, en el programa original pues tenías los caracteres. Módulo de la transformación. Sí, Pero es como que no era transformar esa transformación, no te faltan los caracteres, es exponencial. claro. Es otro operador. Es otro operador, sí, es otro operador. Eso, no sé, no entendí, me perdí en algún momento cómo está relacionado con Porque si vos probás eso, o sea, si vos probás que eso es inyectivo, te sale el resultado. la inyectividad del otro. Te sale la inyectividad del Es el operador. tema de Gauss. Claro, ese es el teorema de Gross. Claro. Perdón, Gross y ellos. El resto es que prueban eso. Prueban Exactamente, eso. prueban exactamente eso. Cómo pasar de uno al otro. Claro. No es trivial. No. Sí, muy ingeniosa. Sí. No, No, lo que yo decía es que no, claro,
que no está puesta la cuenta en nuestro paper no porque sea trivial, sino porque es igual a la otra, no porque... Pero ahí, O sea, es trivial pasar o casi trivial pasar de RD a G. O sea, si pones RD y lo cambias por G, haces la cuenta y te sale. Que es exactamente por probar el mismo teorema. Pero sí, no, en principio no es lo mismo. y Grosso, ustedes no pensaron el problema de estabilidad, o sea, la aplicación de la inversa, o sea, si el rango es cerrado, o sea, porque esa es la pregunta que dijo él, si se podía poner en lenguaje de Friends. Claro. O sea, si el operador ese es de rango cerrado, necesitas que sea inyectiva, entonces tienes que tener una rotación por abajo de una manera. Claro. Se continúa la inversa. No lo pensamos. Yo no sé si él nos dice que nunca es, o algo, que ¿Lo el dice? penal no es estable. Puede ser que diga algo. El proyecto trivial en penal no es estable. Sí, puede ser, me parece que sí, puede ser. Creo que lo dice algo así. Que hacen variantes, hay un más nuevo de él, y con Ingrid O'Gillis y no sé quién, que arman un juez de trivial de a bloques. Entonces permiten cosas de módulo distinto en distintas regiones para que sea estable. Claro, no es tan bueno porque no te da salvo una constante, sino salvo 2 o 3 según cómo cartas, pero para agregarle estabilidad, porque si no, no da estable. El problema de recuperación de fase es muchísimo. Sí, por eso en ese contexto me extraña que salga un resultado. Sí. En RN no. Con probabilidad 1 sale. Con probabilidad 1, claro. Con probabilidad 1 salió. Todo. ¿Vamos a comer la torta?